Bueno, pues vamos a ir empezando. Yo creo que ya más o menos estamos todos, ¿vale? Sabéis, antes de empezar, que vamos a hacer este seminario grabado, ¿vale? Entonces, el que quiera apagar su cámara, yo creo que no salís en la grabación, pero aún así, el que no quiera que salga su imagen, que apague la cámara con total libertad, ¿vale? Y el que quiera mantenerla encendida, pues también total libertad, que yo agradezco ver caras ahí al otro lado también, ¿vale? Como somos muchos, vamos a hacer como la otra vez y no vamos a hacer preguntas de manera oral, ¿vale? No va a haber un momento en el que levantéis la mano y hagáis preguntas, pero sí os voy a abrir más o menos hacia la mitad el chat para que allí podáis poner todas las preguntas que queráis, ¿vale? Entonces contestaré unas poquitas más o menos a mitad del seminario y deciros que no os cortéis a la hora de poner preguntas por el chat porque nosotros luego nos las podemos descargar y yo con calma puedo contestar, puedo incluir enlaces y eso también os lo mandamos junto con la grabación, ¿vale? Además, muchos nos habéis preguntado por el precio del seminario. Ya sabéis que desde la Asociación de Catequesis del Buen Pastor España, nuestras actividades de formación son gratuitas, ¿no? Damos gratis lo que gratis hemos recibido, pero quien quiera puede hacer un donativo de manera libre en los datos que aparecen en pantalla. Bueno, y dicho esto, ahora sí, comenzamos, ¿vale? Mientras vais tomando los datos, me voy presentando. Algunos me conocéis, otros no. Pero además quiero contaros un poco cómo llegué yo a esto de la neurodivergencia, que es algo que yo creo que no os he contado nunca, ¿no? Yo soy Rocío, soy asistente Montessori, soy catequista del Buen Pastor y sobre todo soy mamá de 4 peques y ya no tan peques, que como siempre son los que me han traído hasta aquí, ¿vale? También hasta la neurodivergencia. Es verdad que antes de comenzar este camino con ellos, yo estudié magisterio infantil y tuve la suerte de encontrarme en mis segundas prácticas con un niño autista que fue el primero que me abrió las puertas a un mundo que a mí me fascinó y que yo conocía, ¿no? Desconocía hasta ese momento. Y la verdad es que cuando encuentro algo que me fascina, pues no puedo evitar tirar del hilo y seguir investigando, investigando, investigando. Así que yo me iba a la biblioteca y me sacaba todos los libros habidos y por haber sobre trastorno del espectro autista, procesamiento sensorial, integración sensorial. Y esto me llevó a hacer el último curso de la carrera con el itinerario en atención temprana, porque yo quería dedicarme en concreto pues a niños con neurodivergencia. Acabé la carrera en junio y en ese momento, en septiembre, fui madre. Y desde el primer momento en el que tuve a mi hijo en brazos, os diría desde la primera tarde en la que tuve a mi hijo en brazos, me di cuenta de que todo lo que yo había estudiado hasta ese momento no me servía para absolutamente nada. El niño que yo tenía no aparecía en ningún manual ni se parecía en nada al resto de niños que yo tenía en mi entorno. Y tampoco respondía a las cosas o a los estímulos como los médicos, las enfermeras o como otros padres, ¿no? Y otras madres me decían que tendría que responder y comportarse. Así que se volvió a abrir ante mí este cajón de la neurodivergencia, pero volví a tirar del hilo ahora por un camino diferente, ¿no? Y durante 9 años he estado desaprendiendo y aprendiendo todo esto que os voy a contar hoy. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque aunque yo esté en este camino, de momento no soy terapeuta ocupacional, no soy psicóloga, no soy neuróloga, así que pido perdón por el posible intrusismo profesional, ya veréis que no es mi intención, y también pido perdón al colectivo neurodivergente porque aunque creo que trato el tema, ¿no?, con el máximo respeto, pues sigo en este camino y puedo cometer errores, ¿no?, todavía de forma. Mi única intención hoy es esta, ¿no? Como decía María Montessori, daros un rayo de luz y seguir mi camino. Un rayo de luz que os lleve a vosotros a seguir investigando y a seguir tirando del hilo desde la perspectiva que os voy a contar hoy, ¿no? Porque la realidad es que la neurodivergencia está, ¿no?, cada vez más al día, cada vez observamos más casos de neurodivergencia, no porque haya más, sino porque estamos afinando nuestros ojos, ¿no? Y entonces pues vamos detectando cada vez más casos. Y no solamente en niños, también en adultos. Entonces nosotros trabajamos con niños principalmente,
pero también trabajamos con adultos y quizá otros profesores, ¿no?, a los que no entendemos por qué se comportan de esta manera, o otros catequistas que también tienen conductas que no entendemos, o incluso en familia, ¿no?, pues mi pareja, mi marido, mi mujer también tiene comportamientos que pueden corresponderse con esta neurodivergencia y a lo mejor pues hoy los vais a ver aquí reflejados, ¿no? Entonces, tenemos que saber responder a la neurodivergencia desde el paradigma actual, que no es el que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Y sobre todo, me gustaría dar un rayo de luz que contribuya a crear el mundo que todas las personas, seamos como seamos y procesemos como procesemos, merecemos. Cuando yo estaba en este camino, con mi hijo mayor, buscando, ¿no?, cómo dar respuesta a todo lo que yo observaba en él que no se correspondía con lo que yo había estudiado, fue cuando me encontré con María Montessori. Y ella fue ese rayo de luz para mí, ¿no? Sabéis que soy una firme defensora de que la filosofía Montessori bien utilizada es la que mejor responde a todos los niños del mundo. Ella misma, ¿no?, lo decía con esta frase: hay una fuerza vital en cada ser humano, sin excepción, que lo lleva a realizar esfuerzos cada vez mayores para la realización de sus potencialidades individuales. Y ella misma lo demostró con los niños que tenía en el Instituto de Psiquiatría en Roma. Demostró que estos niños eran capaces de liberar su potencial siempre que contaran con los apoyos adecuados. Y este fue el comienzo de la andadura y del método de María Montessori. Así que esto, ¿no?, la neurodivergencia o el observar y responder a las necesidades concretas de los niños, es lo que está en la base del método. Y nosotros vamos a intentar responder hoy teniendo en cuenta los 3 pilares del método Montessori, que como sabéis son el niño, el ambiente y el adulto preparado. Normalmente empiezo por el niño, pero hoy voy a empezar por el adulto, porque creo que nosotros, los adultos, somos clave a la hora de este cambio de paradigma hacia el que nos estamos dirigiendo. Vamos a ver entonces cómo sería nuestro papel de adultos preparados ante la neurodivergencia, siempre desde el paradigma actual, ¿no?, como os digo. Lo primero que nos diría María Montessori es que tenemos que liberarnos de esos obstáculos y prejuicios que se nos ponen delante a la hora de tratar con cualquier niño, pero más aún a la hora de tratar con niños neurodivergentes. En nuestro caso, esos obstáculos y prejuicios podrían ser, por ejemplo, estereotipos sociales, ¿no? Pues que un niño con un diagnóstico de autismo no se corresponda con el estereotipo social que hay de autismo, que no deja de ser eso, ¿no?, un estereotipo. O un adulto no se corresponde a lo mejor con ese estereotipo, entonces pensamos, pues si no lo parece, ¿no?, es imposible, no lo es. Digo autismo, altas capacidades, TDAH, ¿vale?, lo que sea. La cuestión es que estos estereotipos existen y nos pueden limitar a la hora de detectar neurodivergencias y de tratar con niños neurodivergentes. Pero además, prejuicios, mitos muy extendidos, desconocimiento, falta de información y creencias equivocadas. Algunas de ellas las vamos a derribar hoy. Me planteabais también en el formulario qué es, ¿no?, la neurodivergencia. Pues vamos a ver qué es, pero desde este paradigma actual al que nos dirigimos. En este paradigma definimos la neurodivergencia como variaciones naturales en el funcionamiento del cerebro humano. Y estas variaciones naturales pues toman forma que nosotros agrupamos en trastorno del espectro autista, TDAH, altas capacidades, dislexia, discalculia, síndrome de Tourette, trastorno del procesamiento sensorial, ¿vale?, y otras muchas manifestaciones que podríamos englobar en esta palabra de neurodivergencia. Pero lo importante de esto es que la neurodivergencia no son condiciones a corregir. No son enfermedades, no son errores, no son piezas que faltan y no son defectos de procesamiento o defectos cerebrales, ¿vale? Esto nos tiene que quedar ya desde el principio bien claro. ¿Qué son? Pues son variaciones fruto de la diversidad de la creación, ni más ni menos. Esto es lo que llamamos el enfoque neuroafirmativo. Y partimos de esta base, ¿no?, de la neurodiversidad como un hecho biológico. ¿Qué significa esto?
Pues que no hay dos funcionamientos cerebrales exactamente iguales, imposible, que todos somos únicos y procesamos la información de manera única y que esto tiene como consecuencia que haya una variación natural en el procesamiento de la información que a mí me llega desde fuera, ¿vale? Cómo yo proceso todo lo que me llega desde fuera, cómo yo proceso lo que me llega desde dentro, desde mi propio cuerpo, y en la respuesta que yo le doy a ese procesamiento de la información, ¿vale? Aquí es donde pueden estar las variaciones. Ahora veremos cómo. Estas variaciones naturales, ¿qué sucede? Pues que pueden presentar diferencias, retos o desafíos en distintas áreas, pero sencillamente por la forma en la que hemos construido la sociedad actual. ¿Y en qué áreas podían presentar retos? Pues en el área del aprendizaje o en el área de las tareas laborales, logísticas, domésticas, en el área de la comunicación o del ajuste social, en el área emocional y en el área de la sensorialidad, porque si tenemos un cerebro divergente, el cerebro no trabaja de manera aislada. Es posible que también tengamos un sistema nervioso divergente. ¿Por qué digo que esto depende de la sociedad, ¿no? De cómo hemos montado la sociedad? Pues porque, por ejemplo, los retos en el aprendizaje se deben a un sistema educativo concreto. Si el sistema educativo no fuera ese, es posible que los retos de aprendizaje o no se dieran o no fueran los mismos, ¿no? Y también pues, a un ambiente laboral, en el caso de los adultos. En el caso de la comunicación, pues tenemos unas normas concretas, ¿no? Unas normas sociales y puede que una persona neurodivergente no se ajuste a esas normas sociales. Lo mismo pasa con el área emocional. Además, tendemos a invalidar las emociones expresadas de manera intensa, ¿no? Porque no se ajustan a lo que socialmente admitimos. Y en el área de la sensorialidad, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Al final tenemos que cuidar el ambiente en el que se desenvuelven los individuos y entender que no todos necesitamos el mismo ambiente en el mismo momento, ni todos lo percibimos igual y que eso está bien. Además, este enfoque se encuadra en un paradigma en el que no hay un cerebro mejor que otro, ¿vale? No hay un neurotipo, como llamamos, mejor que otro. Neurodivergencia no es mejor ni peor que neurotípico, ¿vale? Y no existe una forma normal, ¿vale? Normal entre comillas, de ser o de estar en el mundo. Esta supuesta forma normal también es un constructo social, ¿vale? Esto me lleva a la historia de Cuadradito, que seguro que muchos de vosotros conocéis, ¿vale? De este cuento, por 4 esquinitas de nada, no os lo voy a contar entero, lo podéis encontrar incluso en internet, pero sí quiero que veamos dos cosas, ¿vale? La historia de Cuadradito, para quienes no lo conozcáis, nos presenta a Cuadradito y a los redonditos. Cuadradito quiere entrar a jugar con los redonditos, pero la puerta, como veis, es redonda, entonces Cuadradito no puede entrar. Y los redonditos le dan un montón de ideas, como por ejemplo, ser redondo. Y Cuadradito pues se estira, se arruga, intenta cambiar de forma, ¿no? Para ser redondo, pero es que Cuadradito es cuadradito, no puede ser redondo, ¿no? E incluso le llegan a sugerir, vamos a recortar las esquinas de Cuadradito sin tener en cuenta el daño que eso puede hacerle al propio Cuadradito. Finalmente, se dan cuenta de que el problema no es de Cuadradito, el problema es de la puerta, ¿no? Y a quien hay que cortar las esquinas es a la puerta y no a Cuadradito. Entonces, tenemos que rescatar esta idea de que no hay nada mal en Cuadradito, no le falta nada a Cuadradito, ni le sobra nada, ni hay nada de su forma de ser que haya que corregir o que curar o que tenga que ser menos Cuadradito. Lo que hay que cambiar es la puerta. ¿Y qué sería esta puerta? Pues las barreras socioambientales y los prejuicios que le están diciendo a Cuadradito constantemente: puedes ser Cuadradito, pero que no se te note. Tienes que parecer y actuar como si fueras un redondito. Dentro de este enfoque tenemos que tener en cuenta también que las neurodivergencias son un espectro no lineal. ¿Esto qué significa?
Esta idea de espectro está muy extendida con el autismo, ¿no? De hecho, lo lleva en el nombre, pero ocurre en toda la neurodivergencia, ¿vale? Entonces, no hay dos personas neurodivergentes iguales y tampoco es lineal, no se es poco autista o muy autista, no se es poco neurodivergente o muy neurodivergente. Lo que hay es, en estos círculos, ¿vale? Un perfil con distintos retos en distintas áreas del desarrollo, que además es un perfil que puede cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se nace autista y se muere autista, ¿vale? Pero a lo mejor yo he podido utilizar estrategias de compensación desde que soy pequeño y esas manifestaciones del autismo empiezan a darse pues cuando ocurre un cambio vital en mi vida. Por ejemplo, soy madre y ya no puedo utilizar esas estrategias de compensación y empiezo a observar manifestaciones de un autismo que tenía desde el nacimiento, ¿vale? Entonces, los perfiles van cambiando a lo largo de la vida, van cambiando en las situaciones también. A lo mejor yo me desenvuelvo como pez en el agua en una situación y no necesito ningún apoyo, pero en otra situación pues me siento más como un pulpo en un garaje y sí que necesito esos apoyos, ¿vale? Entonces, cambian también en las situaciones y cambian con los días, porque yo puedo estar un día muy regulada y no tener manifestaciones intensas de la neurodivergencia, o puedo estar desregulada y sí tener estas manifestaciones que me llevan a necesitar apoyos concretos, ¿vale? Así que es un espectro que no es lineal y que además no es fijo, es permeable, depende de muchas cosas, ¿no? Por eso, cuando se evalúa, quien hace las evaluaciones correctamente, hablan del perfil de neurodivergencia, que es único en cada persona. Muchas veces, ¿no? Me preguntabais también, ¿cuándo tenemos que plantearnos hacer un diagnóstico? Bueno, pues el cuándo depende de cada uno, porque a lo mejor hay personas que no lo necesitan saber, ¿no? Que viven bien, pueden responder bien y no necesitan hacer ninguna evaluación ni tener ningún diagnóstico. Pero ¿a qué nos tiene que llevar un diagnóstico? Que muchas veces nos da miedo, ¿no? Como la etiqueta y la limitación que esa etiqueta puede traernos. Y yo creo que hay unas etiquetas que sí que son muy útiles, que son las etiquetas de cuidado, ¿no? Las etiquetas de cuidado de la prenda. Pues un diagnóstico tendría que llevarnos a esta etiqueta de cuidado. ¿Qué necesita esta persona o qué necesita este niño para poder ser cuidado y poder liberar todo el potencial que trae de serie? Bueno, pues según este enfoque, ¿cómo tendría que ser nuestra respuesta como adultos preparados? Lo primero, tendríamos que ofrecer espacios seguros para estas personas, es decir, un ambiente preparado. Además, tendríamos que ofrecer espacios seguros para cada individuo, no todos necesitamos lo mismo, conociendo su forma de procesar la información, sus fortalezas y sus desafíos concretos. Ya tendríamos al niño. Y por último, tenemos que desarrollar estrategias y apoyos que promuevan el bienestar. Esto depende de nosotros también, de los adultos preparados. Ya tendríamos aquí los tres pilares de la filosofía Montessori que, como veis, pues responden bastante bien a esto que necesitamos. ¿Cuál es el problema? Pues que hemos construido una sociedad con sus distintas realidades, ¿no? Como la familia, la escuela, las relaciones sociales, el trabajo, que pretende o necesita o tiende, no sabemos muy bien por qué, a eliminar la diversidad y las individualidades, ¿no? El objetivo es como que todos vayamos iguales, porque es más fácil, pues no sabemos, ¿no? Sería algo como esta foto, ¿no? Pedir a todos estos animales que suban a un árbol, ¿no? Y evaluarlos por eso. Entonces, esta sociedad que hemos construido y este sistema exige a todos lo mismo, pese a nuestras diferencias que son evidentes. Y lo suyo es ofrecer espacios seguros para que cada individuo pueda ser quien es y pueda liberar todo su potencial. Esto es lo que decía María Montessori, ¿no? De hecho, María Montessori habla muchas veces de la imagen del jardín. Y claro, nos dice que un buen jardinero conoce exactamente lo que necesitan sus plantas y sé que esta planta necesita horas de luz, esta necesita sol directo, esta puede estar en la sombra, esta necesita un riego más frecuente o una tierra con un mayor drenaje, ¿no? Pues esto es lo que tendríamos que hacer nosotros también con los niños que tenemos, conocer qué necesitan para así poder cuidar este jardín en función de lo que necesita cada niño, ¿no? Y no darles a todos lo mismo.
¿Y cómo podemos hacer esto? Pues nuestra misión es conocer esta forma de procesar la información y conocer las fortalezas y los desafíos a los que se enfrentan. ¿Cómo podemos conocer? Pues primero de todo, formación. Muchos me decíais en el formulario también que os sentíais muy frustrados, ¿no? Porque queríais darle a estos niños lo que necesitaban, pero no tenéis formación suficiente o deberían formar más a los profesores, a los tutores y, por supuesto, estoy de acuerdo. Pero ¿quiénes deberían? ¿No? Porque al final, si esta formación no nos la da el ambiente, nosotros somos los verdaderos y últimos responsables de coger esas riendas de formación y buscarnos nuestra propia formación, teniendo en cuenta que tenemos que formarnos en los lugares adecuados, ¿no? Que se correspondan con este enfoque neuroafirmativo y con los recursos adecuados, ¿vale? Os vamos a mandar también un montón de bibliografía y de recursos, yo creo que más que nunca, para que podáis tirar del hilo en los lugares adecuados, ¿vale? Con el enfoque adecuado. Y además, tenemos que recordar que la mayoría de los que estamos aquí somos maestros, catequistas o madres y padres, y ese es nuestro lugar, ¿vale? No somos terapeutas, no somos psicólogos, porque para eso están los terapeutas y los psicólogos, ¿no? Pero sí que necesitamos esa información y esa formación para poder responder a los niños que tenemos delante. Además de esta formación, necesitamos escuchar activamente. ¿A quién? Pues a los protagonistas de esta historia. Es decir, las primeras personas que tienen que hablar en este lugar son las personas que se identifican con la neurodivergencia, ¿no? No podemos hacer un todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Así que tenemos que escuchar a las madres y a los padres de niños neurodivergentes, a los niños y a las niñas neurodivergentes y a los que fueron niños y niñas y ahora son adultos neurodivergentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo percibes esto, no? O a los padres, ¿no? Cuando esto sucede en casa, ¿qué hacéis? ¿Qué crees que necesita tu hijo cuando ocurre esto, no? Y a los niños hay algunos que sí que nos pueden dar información, ¿no? Y sí que ya saben muy bien lo que necesitan. Oye, cuando hay tanto ruido en clase, ¿qué necesitarías? Se lo puedo preguntar porque ellos son los protagonistas de la historia, no nosotros, ¿no? Y tienen que tener voz y voto y poder decidir sobre qué hacemos, ¿no? Para responder. Además, tenemos que hacer todo esto sin depender de una evaluación. Muchos me decíais también, es que no conocemos el diagnóstico o es que los padres no nos informan, no nos cuentan o directamente los padres no quieren ver, no quieren evaluar, ¿no? Porque no están aceptando lo que hay. Y como siempre os digo, ¿no? Las familias tienen derecho a decidir no evaluar si creen que eso es lo mejor para sus hijos. Y además tienen derecho a hacer su proceso personal con este tema, ¿no? Que atañe directamente a sus hijos y muchas veces también a ellos, porque a raíz de los niños, ellos también descubren, los adultos, que son neurodivergentes. Entonces, tenemos que respetar por encima de todo este proceso. ¿Nos facilita tener un diagnóstico? Por supuesto, ¿no? Porque nos puede orientar sobre qué hilo tenemos que tirar. Pero a veces nos limita, porque el diagnóstico puede ser erróneo o puede ser incompleto. Luego lo vamos a ver también. Y recordamos que nosotros no somos terapeutas, no somos psicólogos y no es nuestra misión. Entonces, por supuesto, si observamos algo, podemos hacer de puente con las familias y comentarles lo que hemos observado y orientarles hacia el diagnóstico. Pero en última instancia depende de ellos, ¿no? Tenemos que saber muy bien dónde está nuestro límite y ser muy respetuosos con el tema. Así que, ¿cómo hacemos si no sabemos? ¿Vale? Vamos a presuponer que no sabemos. Pues María Montessori nos dice, no me sigáis a mí, seguid al niño. María Montessori no sabía, no conocía las circunstancias de muchos de los niños y niñas que acompañaba, pero se dio cuenta de lo que necesitaba cada uno gracias a la observación. Y este es el pilar que yo creo que tenemos que trabajarnos más a la hora de responder a la neurodivergencia. Observación, observación y observación. No cualquier observación, sino una observación Montessori. ¿Cómo sería esta observación? Pues en primer lugar, observación científica, ¿no? Una observación objetiva, no subjetiva.
sin juicios. Entonces nosotros, como adultos, tenemos que ser plenamente conscientes de todos esos prejuicios que veíamos al principio que podemos tener, que puedan estar influyendo en nuestra observación, ¿vale? Es una observación consciente y es una observación en un momento en el que el niño está actuando desde la libertad. Yo prefiero observar en momentos de juego, de relación, de distensión. Obviamente también podemos observar en el aula, podemos observar en el atrio y debemos hacerlo, ¿no? Pero siempre que los niños estén actuando desde esta libertad, porque es cuando realmente van a ser como son. El objetivo sería entender a los niños sin juzgarlos, ¿vale? Como veíamos en el seminario de las conductas, entender qué hay debajo de esta punta del iceberg que yo estoy observando, qué es todo esto que hay aquí debajo que está haciendo que afloren esos comportamientos o esas actitudes o esos retos, ¿vale? Entender sin juzgar. Por ejemplo, yo me di cuenta, gracias a la observación, de que un niño, al utilizar el alfabeto móvil, se bloqueaba. Él identificaba perfectamente el sonido, sabía la forma de la letra que tenía que buscar, pero cuando abría la caja del alfabeto, se bloqueaba. Así que el primer paso fue taparle la caja, que él visualizara esa forma que tenía que buscar y después no abrirle la caja al completo, ¿no? Porque si estamos ante un niño que tiene retos en el procesamiento sensorial, estas letras son muchas letras, ¿no? Y se atascan. Entonces, lo que hago es tapar el alfabeto y dejar destapada, por ejemplo, la fila en la que aparece la letra que el niño está buscando. Reduzco los estímulos que le llegan y el niño es capaz, con esa reducción de estímulos que yo le he hecho previamente, de encontrar la letra que necesita, ¿vale? Pues esto es un ejemplo que yo he vivido, por ejemplo. Otro, pues niños que quieren utilizar las letras de lija, pero tienen hipersensibilidad táctil. Entonces yo veía que querían, pero al final no las utilizaban, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues quizá es por esto. Voy a probar si eliminando un poco esa sensación de la lija pueden utilizarlas y cogí una funda de plástico de portafolios, la puse encima de la letra de lija y ahí sí, sin problema, ese niño pudo utilizar las letras para interiorizar los trazos, ¿vale? Entonces, a esto es a lo que nos lleva la observación, ¿vale? A darnos cuenta, detectar sin saber. O sea, yo no sabía nada del diagnóstico de estos niños, ¿vale? Entonces, sin saber, observando, podemos descubrir y podemos dar muchas respuestas ajustadas, ¿vale? Hasta aquí el adulto preparado, primera parte. Os voy a abrir el chat para que me hagáis las preguntas que queráis. Dadme un segundito. ¿Vale? Ya tenéis el chat abierto. Y no os cortéis, ¿vale? Para que queden registradas y luego pueda responder las que no me dé tiempo ahora. ¿Vale? Os leo, si no hay preguntas, seguimos, ¿eh? No pasa nada. Adelante, Cecilia. Vale. Nos preguntan cómo se puede hacer esta observación con 26 niños. Si podríamos centrarnos en uno en concreto y observarlo solo a él o es mejor en grupos pequeños. Yo soy partidaria de hacerlo de todas las formas posibles, ¿no? Yo puedo observar al grupo clase, puedo observar a un niño haciendo una actividad determinada, puedo observar a un grupo pequeño, ¿vale? Entonces, tendríamos que hacerlo en todos los aspectos y en todos los ámbitos que podamos. Vale, un niño de 9 años que tiene retraso en la lectoescritura. Bueno, pues recordamos, ¿vale? Que nosotros no somos maestros, pero sí podemos ver
en qué punto está y cómo podemos ayudarle. Pues quizá un alfabeto móvil le ayuda, pero necesitamos saber en qué punto, ¿no?, necesita esa ayuda. Así que yo creo que ahí sí que podríamos consultar, ¿no?, con los padres o ver qué es lo que sucede ahí. Y luego os voy a dar recursos también para esto porque no todo es lectoescritura, hay muchísimas más vías, ¿no?, de acceso al aprendizaje. Vale. Hablas de observación de María Montessori, pero ¿y si se trata de una dificultad de comportamiento? Pues lo mismo, ¿no? Recordad el iceberg. Este comportamiento es lo poquito que vemos de un mucho que no estamos viendo. Entonces yo voy a observar si esa dificultad de comportamiento se da siempre, cuándo se da, en qué ambiente, si puede haber otras cosas que estén influyendo. Y tenéis el seminario sobre comportamiento y conductas que lo tenéis en el canal de YouTube, que seguro que te puede dar mucha información sobre esto. Vale, pues vamos a cerrar el chat. Bueno, contestamos la última y cerramos el chat, ¿vale? ¿Alguna guía para saber cómo observar y que nos ayude a recoger información? No se me da bien parar y observar y me distraigo cuando me falta método. Sí, sí que las hay y os las voy a enviar, ¿vale? Os las voy a enviar con las referencias para que podáis hacer la tarea de observación sin ningún problema. Vale, pues vamos con el siguiente pilar, que sería el niño neurodivergente, ¿no? María Montessori nos decía, no me sigáis a mí, seguid al niño. Vamos a comenzar por el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Que es el que más se ha repetido en el formulario. Os tengo que decir que todo esto son generalizaciones, ¿vale? Recordad que es un perfil individual, entonces puede que no les leamos aquí y siga habiendo TDAH. Entonces, bueno, pues lo cogemos desde ahí y luego con la información que yo os mandé seguís tirando del hilo. Lo primero, cambiamos el lenguaje. Muchas veces cuando leemos a María Montessori nos damos cuenta de que su lenguaje está muy, muy, muy desactualizado, ¿no? Entonces no podemos tampoco juzgarla desde el presente, ¿vale? Tenemos que cambiar el lenguaje en nuestra cabeza y además tenemos que cambiar el lenguaje ya urgentemente ahora, ¿no? La palabra trastorno se tiene que ir fuera, ¿vale? Porque tiene que dejar de ser calificado como un trastorno psiquiátrico y el concepto de déficit de atención también tiene que irse fuera, porque lo que sucede no es un déficit, es un exceso de atención. Y el reto está en dirigir esa atención de manera consciente a lo que un tercero o a lo que una situación requiere que lo dirija, ¿vale? Pero no hay una dificultad en la atención o no hay una atención defectuosa, que es a lo que invita a pensar este concepto, ¿no?, de déficit de atención. Así que las personas con TDAH adultas han pedido que estos términos dejen de utilizarse y en su lugar utilicemos personas con atención divergente, ¿vale? Sí que hay atención, pero es divergente, no focalizada. ¿Cómo sería el procesamiento y la respuesta de un niño con atención divergente? Pues tenemos que tener en cuenta que su atención es así, fluctuante, no es fija, va variando, ¿no? Es impulsiva, es cinética, en movimiento, y es activa, no pasiva. Depende, además, en gran medida de la motivación. Gracias a esta atención y a esta forma de procesar, estos niños son capaces de captar y procesar múltiples estímulos de forma muy rápida y reactiva. Y esto es muy útil en situaciones dinámicas, ¿no? En la escuela, pues quizá no, pero en situaciones dinámicas, deportivas o de supervivencia es algo muy útil. Además, son niños que tienen mucha flexibilidad a la hora de cambiar de tareas o a la hora de cambiar de foco, ¿no? Tienen transiciones bastante rápidas, lo cual juega a su favor. Y son niños muy creativos, muy ingeniosos, que hacen lluvias de ideas de manera muy fácil, además ideas que no se nos ocurrirían al resto, ¿no? Ideas muy originales, atrevidas. Ellos mismos se definen como que tienen muchas antenas, ¿no? Entonces, gracias a todas esas antenas que tienen,
tienen una alta empatía porque son capaces de captar cómo se sienten los demás y qué necesitan muchas personas distintas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la utilizan inconscientemente para hacer sentir bien a los demás y estar pendientes de lo que los demás necesitan. Además, el alto nivel de energía que tienen estos niños les permite hacer y desarrollar muchas cosas y en muchas áreas diferentes, ¿no? Baile, deporte, pintura, música, muchas cosas. Y también es una energía mental, no solamente es física, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que no corresponde con este estereotipo de niño o de niña movida exteriormente, pero su mente es la que se inquieta, entonces lo que activa, ¿no? Lo que es activo es su mente. Por eso pueden conocer muchas cosas de muchas áreas diferentes y esto también es una gran ventaja. Son niños muy perfeccionistas y muy persistentes, sobre todo en lo que les apasiona. Por eso se vuelven expertos en lo que les interesa y además desarrollan proyectos cuando tienen esa motivación muy perfectos y de muchísima calidad. También tienen una gran capacidad de reacción ante los problemas, son muy emprendedores, tienen iniciativas muy originales, son muy líderes, proponen juegos muy interesantes, también muy diferentes, y tienen lo que llamamos hiperfoco. Es decir, cuando consiguen aislarse, ¿no?, de todos esos estímulos que perciben de la misma manera, consiguen avanzar muy rápidamente en el trabajo en muy poco tiempo. Quizá lo que no han hecho en un día entero, en un momento de hiperfoco pueden sacarlo adelante sin ningún problema. Algunos trabajan muy bien bajo presión, otros no, ¿vale? Como os decía, no son generalidades, pero muchos se identifican con esto. ¿Qué ocurre también? Pues que como su atención es fluctuante, impulsiva, en movimiento, ¿no?, como decíamos antes, encuentran retos y desafíos, ¿no?, en las distintas áreas que veíamos al principio. Vamos a verlo así para que veáis cómo podría ser una respuesta a estos niños según los retos y desafíos que vamos observando, ¿vale? Por ejemplo, en el área del aprendizaje vamos a encontrar retos en las siguientes áreas, ¿no? Por ejemplo, mantener la atención en tareas escolares de lectura y de escucha pasiva y prolongada, ¿vale? Esto les supone un reto porque su atención es divergente, ¿vale? Entonces, esto, por desgracia, no les favorece nada. Y por desgracia, muchas veces es lo que tienen, ¿no? También en las catequesis, la catequesis del buen pastor no, pero otros métodos de catequesis también están muy escolarizados, ¿no? Y también son muy pasivos para el niño y muy de escucha, ¿no?, de estar sentados otra vez, otro rato. Así que cuidado con esto. ¿Y qué podemos hacer? Pues favorecer el autoaprendizaje. Esto es lo que hacen los materiales Montessori y el ambiente preparado. Pero aunque no dispongamos de estos materiales, nosotros podemos favorecer el autoaprendizaje, ¿vale? Tenemos que buscarnos las estrategias para meterlo en el aula o meterlo en la catequesis. Tenemos que favorecer distintas vías de acceso al aprendizaje. Esto sucede muy bien en el atrio, ¿no?, porque no todo es lectoescritura, no todo es lectura. Y tenemos que empezar a desterrar la idea de que los libros de texto y la lectura y la escritura son la única vía o la principal o la que todos tenemos que tener y desarrollar sí o sí, ¿vale? Aún así, si no nos queda más remedio que utilizar el texto, pues podemos adaptarlo y utilizar textos que sean accesibles, con frases cortas, con palabras a lo mejor subrayadas, ¿no?, los conceptos importantes, esenciales, ¿vale? Pues transformar los textos que son un poco tediosos en textos accesibles y que sea fácil de discriminar la información relevante de la que no lo es. ¿Qué más retos podemos encontrar aquí? Retos para mantener el orden, retos olvidando tareas, perdiendo objetos o retos en la planificación y en la gestión del tiempo. Cuando yo observo esto, lo que estoy observando es la punta del iceberg de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué hay debajo de este niño que se olvida las tareas o que pierde objetos o que no consigue planificarse y llegar a tiempo? ¿Vale? Tengo que descubrirlo. Y entonces acompaño, no culpabilizo, no eres desordenado, no eres caótico, no eres impuntual, ¿vale? Separo siempre la conducta de la persona.
Y además busco otras maneras que sí se correspondan con su manera de procesar. Pues a lo mejor una agenda o un horario no es la mejor manera, pero sí un tablero visual. Pues puedo favorecer la utilización de un tablero visual para estos niños. Más retos. Comenzar y completar tareas. Le mencionabais muchos en el formulario, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Acompañar. Vamos juntos. Vamos juntos y nos sentamos a la mesa y comenzamos a hacer los deberes. O vamos juntos y recogemos juntos la habitación. Vamos a empezar juntos, ¿vale? Ajustar la libertad de elección y ser muy concretos. No es lo mismo decir, recoge la habitación para un niño que tiene muchas antenitas y a lo mejor ese dato no le dice por dónde empezar y no puede filtrar esa información, que decirle, vamos a guardar la ropa en el armario o vamos a recoger tu mesa, ¿vale? A la hora de elegir un trabajo en el atrio, por ejemplo, en vez de decirle, elige un trabajo, le podemos decir, ¿qué quieres trabajar ahora? ¿Quieres trabajar? Se nos ha ido por aquí la pantalla, perdón. A ver. Perdón un segundo que voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Vale, ¿ahora la veis? Vale. Entonces, en vez de decirle elige un trabajo, pues le podemos decir ¿qué quieres trabajar ahora? ¿Quieres hacer este mapa o quieres trabajar en los acontecimientos de la infancia? ¿Vale? Tenemos que ser mucho más concretos, ¿vale? Libertad de elección a veces es dejar al niño en mitad de un desierto, ¿vale? Entonces, concretos. Y desglosar la tarea en pequeños pasos. En vez de vamos a hacer los deberes, venga, vamos a sacar una hoja. Vamos a coger el lápiz y vamos a apuntar las cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces lo vamos desglosando en pequeños pasos y lo hacemos con el niño. Y por último, cambiar el acceso a la tarea por otro que no suponga bloqueo. Hay niños que ante un folio, ante la opción de hacer un dibujo, se bloquean, pero no se bloquean si les proponemos utilizar plastilina. Aquí tenéis la semilla de mostaza y el árbol, ¿vale? De la semilla que ha crecido. Entonces, simplemente cambiando el acceso de la tarea, pues estos niños ya pueden encontrar esa solución al reto que se les estaba planteando. Esto ocurre lo mismo con el alfabeto móvil. Niños que me decís también, me habláis de dislexia, ¿no? No podemos hablar hoy de dislexia, pero el alfabeto móvil, uno que realmente sea Montessori, facilita que el niño coloque las letras de la manera correcta, porque tienen la parte de atrás de madera. Este es el control del error. Si los compramos en otros sitios que a lo mejor no son los correctos, nos vamos a encontrar que las dos partes de la letra están coloreadas. Así que ojo con esto, ¿vale? Pero si es un alfabeto Montessori de verdad, este control de error hace que el niño no se confunda, por ejemplo, a la hora de la direccionalidad, ¿vale? Si este es el problema. Sé que hay otros problemas, pero bueno, esta es una idea sobre las preguntas que me dabais en el formulario, ¿vale? El alfabeto móvil puede ser para todos. Niños que se bloquean también ante una hoja en blanco, pues también en vez de escribir con el lápiz le puedo proponer, ¿vale? Pues escribe la palabra con el alfabeto y después yo le hago una foto y lo pongo en tu carpeta, esa foto, ¿vale? Retos en la comunicación y el ajuste social. Me decíais muchos, ¿no? Dificultad para esperar turnos o no interrumpir. Bueno, pues bien, pues puedo intentar que no espere mucho, que sea el segundo en hablar, que aunque llegue tarde, sea el segundo en la fila, que aunque, ¿vale? Entonces entiendo que es un reto, así que le puedo proponer este tipo de soluciones también desde el entendimiento, ¿no? Niños que hablan en exceso, el bastón de turnos que veíamos con las conductas. O niños que actúan de forma impulsiva, ¿no? Por ejemplo, niños que van golpeando así para apartar a las personas inconscientemente, ¿vale? Otra cosa es la agresividad, que veremos más adelante. Pues recordamos el límite, ¿no? Cuidamos a las personas. ¿Cuántas veces lo tengo que recordar? Siempre, muchas, muchísimas, ¿no? Siempre, todas las veces que haga falta, ¿vale? Pero esa es mi misión. Y niños con un nivel elevado de actividad física, pues tengo que favorecer la libertad de movimiento. Esto Montessori lo hace muy bien, ¿no? De hecho, menciona que los bancos es como que los niños estén atados constantemente al pupitre, ¿no? Pues dentro de un aula
que sé que es donde tenéis el mayor reto, ¿qué cosas puedo hacer para favorecer esta libertad de movimiento? ¿Qué grieta hay por la que yo me puedo colar y este niño puede tener esta libertad de movimiento o los niños que lo necesiten? Lo ideal sería que fuera para todos, ¿vale? Retos en el ámbito emocional. Cambios de humor muy intensos y rápidos. ¿Qué tengo que hacer? Acompañarlos y entender que no es nada personal, no es nada contra ti, ¿vale? Sé que esto es agotador, muy agotador, así que conviene que no haya una persona sola encargándose de eso, sino que haya dos personas que vayan en la misma dirección y puedan irse turnando. Sé que a veces es muy difícil, ¿vale? Así que tenemos también que rebajar nuestras expectativas y ver cómo nosotros también podemos descansar de este acompañamiento que también nos agota mucho. En cuanto al manejo de la frustración, también tienen un gran reto, ¿no? El otro día me encontraba con un niño que había explotado un globo jugando y es un niño que se da cuenta, porque ellos se dan cuenta de que es muy impulsivo, ¿no? Y muchas veces por esa impulsividad, pues sucede que se rompen cosas. Y lo que dijo, ¿no? Él se cerró en sí mismo y dijo, soy tonto, ¿vale? Entonces, yo tengo que acompañar este manejo de la frustración, no invalidar cómo se siente, él se siente así, y explicarle que lo que ha sucedido es que estaba jugando con un globo y el globo se ha explotado, ¿no? Entonces voy acompañando las emociones que vayan surgiendo. En cuanto al desajuste social, esto se da en muchos niños pues, que a lo mejor tienen manifestaciones muy intensas emocionales en distintos ambientes, ¿no? Pueden estar en el parque, pueden estar en casa, pero pueden estar en el supermercado, en el colegio y pueden ser niños muy mayores que la gente piensa, este niño ya tendría que dejar de comportarse de esta manera. Bueno, pues quizá lo que hay debajo es esto, ¿no? Así que no juzgar, nunca juzgar porque no sabemos qué le está pasando a ese niño y siempre comprender. Y yo creo que las personas que acompañamos a estos niños, sin este juicio por parte de terceros, ¿no? Y con esta comprensión, también tendríamos más paz para acompañarles desde la calma. Y también son niños, ¿no? Que suelen tener muy baja autoestima, ansiedad y depresión. Y en estos casos yo creo que siempre hay que pedir ayuda si es necesario, porque recordad que no somos psicólogos ni terapeutas, ¿vale? Por último, desafíos en el área sensitiva. Pueden tener un reto a la hora de inhibir estímulos irrelevantes, ¿no? Porque su sistema nervioso está hiperalerta. Entonces, me llega igual el ruido del coche que pasa, el ruido del timbre que suena, el tic-tac del reloj, el olor de la cocina o del perfume, ¿vale? Entonces, todo lo perciben al mismo nivel y les cuesta discriminar lo que es prioritario de lo que no lo es, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues como decía María Montessori, nosotros somos los custodios del entorno, somos los custodios del ambiente y tenemos que intentar minimizar en la medida de lo posible todos estos estímulos que le puedan estar llegando y que nosotros vayamos detectando a través de la observación, ¿vale? Además, podemos ayudarles a reducir la intensidad. ¿Cómo? Pues con auriculares, ¿no? Canceladores del sonido o creando rincones de trabajo. Esto también lo hace muy bien la pedagogía Montessori, ¿no? En vez de tener un aula diáfana en la que hay un montón de cosas, ¿no? Y de ruidos y de personas que se mueven a los que yo puedo prestar atención sin querer, pues puedo crear rincones reducidos de trabajo en los que los niños se van a sentir muy a gusto y la verdad es que yo creo que todos los niños suelen tender, ¿no? A esconderse, a estar en los rincones para concentrarse y trabajar, ¿no? Les gusta, así que vamos a aprovecharlo. Y luego está, ¿no? Que muchos niños y muchas personas con atención divergente se definen como personas nocturnas, porque en la noche, de manera natural, todos estos estímulos se reducen. Entonces, es ahí cuando pueden concentrarse en su hiperfoco o concentrarse en hacer los deberes que antes no han podido hacer por la tarde porque había demasiados estímulos. ¿Qué puedo hacer aquí? Comprender, negociar y acompañar. Es decir, teniendo en cuenta el límite, que es las horas de sueño, evidentemente, y la hora de entrada en la escuela, sí que puedo a lo mejor decirle, bueno, pues ahora tienes media hora para tú poder desarrollar tu hiperfoco como quieras, ¿no? Pero siempre esto, ¿no? Comprender, negociar y acompañar, no intentar eliminarlo porque estamos desfavoreciendo al niño. Si os dais cuenta, muchas de estas cosas que os he dicho
Pueden verse también en autismo y pueden verse también en altas capacidades. Esto es porque muchas veces autismo, TDAH y altas capacidades coocurren, es decir, se combinan, ¿vale? Se combinan entre sí y aquí está el problema de los diagnósticos que os decía antes, que a veces el diagnóstico nos da luz sobre autismo, pero se está perdiendo una alta capacidad o se está perdiendo un TDAH. Entonces son niños que a lo mejor no encajan perfectamente con ninguno de las 3 neurodivergencias, pero sabemos que hay una neurodivergencia, pues lo que puede pasar es que haya una doble excepcionalidad, que llamamos cuando se combinan dos, o una múltiple, cuando se combinan varias, ¿vale? Esta imagen no es para que la leáis, sino para que veáis cómo pueden coocurrir, ¿vale? Os mandaré también información sobre esto porque creo que es fundamental. Nos vamos al trastorno del espectro autista, ¿vale? De nuevo, cambiamos el lenguaje. Eliminamos trastorno por la palabra condición, ¿vale? Es una condición del neurodesarrollo. Y ellos mismos dicen que es una forma de ser. No son personas con autismo. El autismo no se tiene, el autista es, ¿vale? Entonces, prefieren ser llamados autistas, ¿vale? El nombre, en vez de trastorno del espectro autista, sería condición del espectro autista. Ellos mismos se definen como personas con cerebros hiperconectados y cuerpos hipersensibles. Vamos a ver qué significa esto. ¿Cómo sería el procesamiento de una persona autista? Pues su procesamiento está enfocado al detalle, no al todo, ¿vale? Por tanto, como se enfocan en los detalles, requieren más tiempo de procesamiento. Suelen decir darles la mitad, la mitad de la información en el doble de tiempo, ¿vale? Las personas neurotípicas o que no se identifican con la neurodivergencia pueden pensar que son lentos, ¿no? Y pueden asociar esta lentitud a una menor capacidad, pero esto no es así. Sencillamente es que se están enfocando en el detalle. Y esto nos lleva a la teoría del monotropismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues es que ellos centran toda la atención en una sola tarea o en una sola persona o en un solo interés que les apasiona, ¿vale? Entran también en hiperfoco, igual que ocurría con la atención divergente, y son verdaderos apasionados de este tema en el que están centrando toda su atención. Por eso, solamente pueden realizar una tarea a la vez. En realidad todos, ¿no? El multitasking ya sabemos que es un poco falacia, ¿vale? Pero ellos en concreto están centrados en una tarea a la vez, porque están procesando el detalle. Se suele hablar entonces de intereses restringidos y no es así, no son intereses restringidos, es esto, ¿no? Es monotropismo, hiperfoco y pasión. Si combinamos ese hiperfoco, ¿no? Esa capacidad para mantener la atención y ese procesamiento en detalle, tenemos su procesamiento, que es un procesamiento profundo de la información, ¿vale? Procesan la información de manera más profunda que las personas no autistas. Por eso se vuelven expertos en trenes, expertos en aviones, expertos en personajes concretos, ¿vale? Expertos en aquello que ha captado su atención. Este monotropismo hace que las transiciones con las personas autistas sean lentas, ¿vale? Y tenemos que contar con esto, no podemos pedirles cambios o exigirles cambios rápidos. Sus transiciones son lentas. Entonces, no es rigidez, no es que se niegue a cambiar de opinión, no es que esté focalizado en una cosa y nada más, es que su ritmo es diferente. Y es que va a tener un proceso más lento para ir de A B, pues va a ir por A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B, ¿vale? Una persona no autista quizá podría ir de A a B directamente, ¿vale? Entonces, tenemos que contar con este ritmo diferente. Y María Montessori nos dice, seguid al niño, ¿no? María Montessori cuenta con este ritmo diferente. También en no interrumpir al niño, en no intervenir, aunque su ritmo sea más lento, no hacerlo nosotros por el niño, ¿no? Respetar el ritmo que tiene cada niño. Gracias a este procesamiento, que es más en detalle, son personas que tienen grandes habilidades visuales. Entonces, su aprendizaje, gran parte de su aprendizaje es visual y nosotros podemos aprovechar esto también, ¿no? Como os decía, no solamente existen los libros de texto, pues aprovechemos también esta vía de entrada del aprendizaje visual. También pueden enfocarse en tareas y completarlas, ¿no? Muy bien, además.
tienen mucha capacidad de análisis, son capaces de reconocer patrones muy fácilmente, detectan errores por muy sutiles que sean, porque se enfocan en el detalle, son muy sistemáticos, ¿vale? Además, esta atención a los detalles hace que exijan exactitud y precisión. Entonces, muchas veces puntualizan el lenguaje, ¿no? Hemos dicho una cosa y el niño nos dice otra palabra que es más exacta para él, ¿no? Y pensamos, ya está, ¿no? Tiene que tener la última palabra. Bueno, pues igual es esto, ¿no? Lo que está sucediendo. Buscan la calidad al detalle, son muy perfeccionistas también. Y también son muy creativos, tanto en pensamiento como en resolución de problemas. Además, tienen una pasión intensa por sus intereses, lo que hace que desarrollen su potencial al máximo en estas áreas. Como están muy atentos al detalle, aunque hay un mito que dice que no tienen empatía, no es cierto, lo que tienen es hiperempatía, ¿vale? Tienen un pensamiento muy crítico que las personas neurotípicas pueden considerar como un desafío, ¿no? Es que cuando me pregunta por qué hago esto me está desafiando. No, no te está desafiando. Es que tienen un pensamiento muy crítico, no les vale cualquier cosa, ¿vale? Porque se enfocan en el detalle. También tienen exigencias formativas muy altas porque quieren tener un conocimiento preciso. Entonces, si no le vale la respuesta que tú le has dado, va a seguir buscando porque quiere ese conocimiento preciso, ¿vale? Hasta que no está conforme con su exigencia, no va a parar. Son muy puntuales, muy reflexivos, investigadores, coleccionistas, ¿vale? Tienen un montón de fortalezas. Sobre autismo tenéis un montón de información también en el documento que os voy a mandar, ¿vale? Así que vais a poder tirar del hilo y además información que viene de personas autistas en primera persona, que son a quienes hay que escuchar. ¿Qué retos podemos encontrar en autismo? Tendencia, ¿no? Como dicen, a irse por la tangente, pues lo que decíamos, para llegar a B, pues a lo mejor dan una vuelta, ¿no? Pero acaban llegando a B, ¿no? En las conversaciones. O hablar muy apasionadamente de su interés especial y menos apasionadamente de otras conversaciones, ¿no? O no disfrutarlas. Otras conversaciones que se alejan de su interés, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? En la comunicación no verbal presentan conductas que llamamos stimming, ¿vale? Que son conductas de regulación antes llamadas estereotipias, pues aleteo de manos o se tocan el pelo o se balancean, ¿vale? Son estrategias de regulación y recordad que hemos dicho que cuadradito no tiene que dejar de ser cuadradito, ni tiene por qué dejar de parecer cuadradito, ¿vale? Así que tenemos que permitir las estereotipias siempre y cuando no hagan daño ni al propio niño ni a los demás, ¿vale? No tenemos que anularlas como se hacía hasta ahora, ¿no? Lo mismo ocurre con mirar hacia otro lado. Es que no miran a los ojos, miran hacia otro lado. Bueno, pues es que cuadradito merece ser cuadradito y si su estrategia de regulación para poder escuchar una conversación es mirar hacia otro lado, pues tenemos que permitirlo. Tienen retos en la sensorialidad porque procesan al detalle, ¿no? Entonces, es como si no tuvieran un filtro sensorial, ¿no? Por ejemplo, cambiamos la luz del baño y un niño se da cuenta de que hemos cambiado la luz del baño y que no es la misma luz que habíamos puesto en un principio, ¿vale? Se van a dar cuenta aunque nosotros a lo mejor no lo percibamos, ¿vale? Hay veces que son hiperreactivos a estímulos, por eso tenemos que cuidar el ambiente en el que están, ¿no? Por ejemplo, los ruidos, vemos niños que se tapan los oídos, ¿no? Que necesitan también estos auriculares de cancelación. Las texturas, niños que les molesta la ropa o que solo pueden ir con determinados pantalones, que cortan todas las etiquetas, detectan el mínimo hilito. Las costuras, las texturas de los alimentos, por ejemplo, niños muy selectivos a la hora de comer, porque a lo mejor no es que no les guste el sabor, pero es que la textura no la soportan. O no juegan con barro, no juegan con arena, no les gusta pintar con las manos. Todo esto tenemos que permitirlo y entenderlo, ¿vale? Y el umbral del dolor a veces también está hiperreactivo, entonces pueden sentir dolor real cuando les cortamos el pelo, cuando les tocamos la cabeza, cuando les cortamos las uñas, ¿no? En situaciones que a lo mejor no entendemos si no es desde aquí, pero pueden sentir dolor real, ¿no? Incluso de llegar a llorar, ¿vale? Cuando hacemos estas cosas. También hay momentos o niños que son
hiporreactivos, ¿vale? Esto, como os digo, fluctúa, no siempre están en un sitio o en el otro. Y en este caso, pues a lo mejor no perciben que tienen sed y se olvidan de beber agua. Y se lo tenemos que recordar o se tienen que poner un recordatorio. O no perciben cuando están saciados y siguen comiendo. O incluso tienen también problemas para percibir el dolor y quizás están pillando un dedo y no lo retiran. ¿Vale? Entonces no pueden reaccionar para retirarlo. Pues nosotros también tenemos que estar atentos a esto, ¿no? A la propiocepción, cómo yo percibo también sobre mí mismo. Toda esta sensorialidad puede dar lugar a sobrecargas que se manifiestan con intensidad emocional y agotamiento, ¿no? Muchas veces estas personas necesitan parar, ¿vale? Dejar de recibir estímulos y volver a su zona de confort para recargar las pilas, ¿no? Como dicen ellos, recargar su batería. ¿Qué sucede? Pues que igual que ocurría con la atención divergente, ellos se dan cuenta de que hay personas que no funcionan igual o de que hay personas que les piden que hagan esto de manera diferente y entonces algunos acaban enmascarando estas manifestaciones en lo que llamamos masking, ¿vale? Este enmascaramiento, este forzarme a no ser cuadradito constantemente, puede derivar en ansiedad, agotamiento y depresión, ¿vale? Por eso es un peligro y por eso tenemos que dejar de mandar el mensaje de que cuadradito tiene que dejar de ser cuadradito. De nuevo, puede ocurrir con altas capacidades y con TDAH. Y vamos a ver ahora la tercera pata, ¿no? Que serían estas altas capacidades, alta capacidad. Sobre estas sí que tenéis muchísima, pero muchísima información actualizada que os voy a enviar, ¿vale? Sabemos ya que no se limitan a un alto cociente intelectual y que incluyen otras habilidades, ¿no? Como el razonamiento lógico, la creatividad, la velocidad de aprendizaje, la capacidad para resolver problemas de manera creativa, ¿vale? No solamente es coeficiente intelectual. Y sí que plantean retos, porque podemos pensar, bueno, un niño con altas capacidades pues va solo, ¿no? No necesita nada. Y no, plantean retos y también necesitan apoyos, ¿no? Plantean dificultades emocionales o sociales o de aprendizaje que no siempre son visibles a primera vista. Puede haber, por ejemplo, fracaso escolar en niños con altas capacidades. Toda esta información, como os digo, os la voy a mandar, ¿vale? Porque realmente hay muchísima y yo creo que es lo más útil que yo os la mande. ¿Cómo podríamos responder a estos niños desde Montessori? En primer lugar, con la observación, ¿vale? Observamos cuáles son sus necesidades y respondemos en base a lo que observamos. Además, diría María Montessori que hay que darles el universo, no partir el aprendizaje, ¿no? ¿Qué solemos hacer? Pues un curso vemos las horas, ¿no? Por ejemplo, vemos en punto e y media. Al curso siguiente vemos y cuarto y menos cuarto. No. Si el niño quiere aprender las horas, vamos a darle las horas enteras y ya que sea él quien fraccione ese aprendizaje o se quede en el detalle que quiera, ¿no? Pero ellos tienen ganas de saber, tienen ganas de conocer. Si se lo partimos es muy frustrante para ellos, ¿vale? Entonces les damos el universo. Y además podemos enriquecer el ambiente con distintas perspectivas. Pues podemos ver un hecho desde el arte, desde la historia, desde las matemáticas, desde, ¿no?, un mismo hecho desde distintas perspectivas para que ellos mismos puedan luego unificarlas, ¿no?, y armar ese puzzle y llegar al conocimiento al que quieren llegar. Tenemos que seguir sus intereses, sí o sí, ¿vale? Y observar mucho para saber qué ofrecer. Por ejemplo, en el atrio puede que haya niños que estén en nivel 1, pero a lo mejor tengan alguna inquietud que se corresponde a nivel 2. Recordad, ¿no?, que los planos de desarrollo no son estancos, ¿no? Hay transiciones. Entonces, yo tengo que observar y a lo mejor le puedo dar esa presentación concreta de nivel 2 que este niño me está pidiendo. ¿Vale? Como veis, tenemos un jardín precioso con estos niños neurodivergentes. Y ahora vamos a ver, ¿no?, dentro de este jardín precioso, cómo podríamos responder a los retos que me habéis planteado en el formulario, ¿vale? Algunos, imposible ver todos, pero a los que más se repiten. Por ejemplo, que escuchen sin interrumpir y que mantengan la atención. Bueno, pues si vemos que esto es una dificultad, lo que tenemos que hacer nosotros es ser esenciales, es decir, enfocarnos solamente, no irnos por las ramas, en lo que el niño necesita aprender o en lo que queremos que el niño aprenda, ¿vale? Ser esenciales. ¿Qué es lo fundamental de esta información? Esto, ¿vale? Y se lo doy así, ¿de acuerdo?
Niños que tienen dificultades con la conquista del movimiento, ¿no? Me decíais, ¿cómo podemos minimizar la actividad motora? Esto lo asociabais sobre todo a atención divergente. Bueno, pues yo os diría que no es minimizar, es saciar, ¿vale? ¿Cómo podemos saciar la actividad motora del niño? Con libertad de movimiento, como veíamos antes, con la elipse Montessori, que yo creo que se puede introducir perfectamente en el aula, ¿vale? Habría que ver cómo, pero es un recurso para que los niños puedan conquistar su cuerpo y conquistar el movimiento, y con vida práctica, porque vida práctica es la puerta de entrada, ¿no? Como dice María Montessori, y gracias a vida práctica el niño también puede ir conquistando sus movimientos. ¿Cómo pueden conquistar el silencio? En Montessori tenemos el juego del silencio, que os lo voy a mandar de nuevo, y tenemos que entender que requiere tiempo, que no puede ser de un día para otro, ¿no? Que unos niños necesitarán más tiempo que otros, y unos días conseguirán conquistar silencio en mayor medida que otros días, ¿vale? No tenemos que perder de vista que los niños aman el silencio. De hecho, si pensamos en los niños con atención divergente, ¿no? Para entrar en ese hiperfoco, preferían la nocturnidad o el trabajo en rincones. ¿Por qué? Porque ese ambiente de silencio ya lo tienen, ¿vale? Entonces, los niños aman el silencio, siempre. Niños que no se unen a las presentaciones, me decíais también. Bueno, pues en Montessori, en Atrio, ¿vale? Tienen libertad para no unirse a las presentaciones, y yo luego le puedo hacer una presentación individual si veo que lo necesita. En el caso de la escuela es un poco más complicado, ¿vale? Pero, de nuevo, voy a buscar esas grietas por las que yo puedo darle al niño esa libertad, ¿vale? O por las que yo puedo darle después esa presentación o ese contenido de manera individual que a lo mejor en otro momento estaba hiperalerta y no ha podido recibir, ¿vale? Me decíais también, ¿cómo vamos a atender a un niño en concreto cuando tenemos 26? ¿No? Es imposible. Yo sé que esto es una gran dificultad, ¿no? Pero para esto, en Atrio y en los coles, en todas partes, ¿no? Tendríamos que partir de la base de tener un grupo normalizado, es decir, un grupo que no dependa del adulto, ¿no? Inconscientemente hacemos a los niños depender de nosotros en la enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos favorecer ese autoaprendizaje para que el grupo vaya solo y yo pueda atender en mayor medida a los niños que lo necesitan en un momento concreto? ¿Vale? Como dice María Montessori, la mayor señal de éxito de un educador es poder decir, ahora los niños trabajan como si yo no existiera. Bueno, pues si conseguimos esto, esta autonomía en el aprendizaje, podremos atender un poco más a los niños que necesitan, ¿no? Más atención. Me decíais también, vale, pero en presentaciones individuales también se van, ¿vale? No permanecen. Pues entonces tengo que revisar la esencialidad. ¿Estoy siendo suficientemente esencial? Y desde AMI, que también hay mucha información sobre esto, nos dicen, tengo que revisar si es lo que necesita este niño, ¿vale? Porque a lo mejor me pienso que le estoy dando un contenido o un concepto o una presentación, en el caso del Atrio, que es lo que necesita, y quizá él no está ahí, ¿no? Pues vamos a revisar si es lo que necesita. Como siempre, observar, probar, no cansarnos, observar, probar, ¿vale? Constantemente. Me decís también, es necesario, ¿no?, invitarles a salir de su zona de confort. Y yo os digo, bueno, su zona de confort es donde crecen y donde recargan esa batería. Entonces, hay que revisar esta creencia, ¿no? ¿De verdad es necesario invitarles a salir de su zona de confort? ¿Vale? Recordad que seguimos al niño, seguimos sus necesidades, seguimos sus intereses y sus ritmos, ¿vale? Entonces, quizá ahora no está listo para salir de ese tema que a él le interesa, pues lo tengo que respetar. Quizá ahora no está listo para irse al baño a duchar, pues lo tengo que respetar, ¿no? Hay veces que no puedo, lo sé, hay veces que no puedo, pero en la medida de lo posible intento respetarlo. También me comentabais de niños que se comen los materiales, se comen las velas, pues hay objetos para morder y saciar esta necesidad, ¿no? También oral, que podemos proporcionar a los niños, ¿vale? Entonces, hay objetos para esto, hay collares para que ellos puedan morder. Buscamos y seguramente encontremos. El tema de la agresividad, ¿vale? Agresividad es distinto de impulsividad,
¿vale? Entonces, cuando yo observo conductas agresivas, siempre pongo límites que cuidan, ¿vale? Recuerda que cuidamos a las personas, ¿no? Alto. Separo a las dos partes, siempre teniendo en cuenta ponerles en el mismo barco, ¿vale? Por eso separo a las dos partes y ofrezco estrategias de regulación emocional también a las dos partes. Sé que hay una dificultad cuando solo hay un educador, ¿vale? Porque no puede estar uno con cada niño. A mí me ha pasado, por ejemplo, estando sola también. Entonces, ¿vale? Pues separo a las dos partes y, por favor, espérame aquí, que voy a atender al que en ese momento más necesita mi atención y cuando atienda a este, pues voy a atender al otro niño, ¿vale? Pero les atiendo a los dos. Incluso aunque el otro niño ya se haya ido a jugar, atiendo a los dos niños, ¿vale? Le llamo en otro momento y proceso y acompaño sus emociones, ¿vale? Acompaño a las dos partes. Desafíos a la autoridad. Esto lo ligabais mucho sobre todo a altas capacidades. Bueno, pues recordad del seminario anterior que este niño nos está diciendo que hay algo que está obstaculizando su desarrollo. Entonces tenemos que buscarlo y eliminarlo. Y a veces ese algo soy yo, que es que le estoy quitando el poder que le pertenece, ¿no? El poder de decisión. Entonces tengo que darme cuenta y favorecer este poder compartido, ¿vale? No soy yo quien manda sobre el niño, sino que juntos podemos tomar también decisiones, ¿vale? Poder compartido, pero tenéis más información en el otro seminario. Por último, ¿vale? Tenemos que crear este lugar seguro que sea el ambiente preparado que necesitan estos niños. Esto pasa por la vinculación y la regulación, ¿vale? ¿Vincularse a qué? Pues primero al lugar, ¿vale? Al ambiente físico. Este ambiente es mío también. Y aquí tenemos un montón de estrategias, ¿no? Para que los niños todos sientan que ese lugar les pertenece, ¿no? Se sientan a gusto y seguros. Por ejemplo, balancines de este tipo o tablas curvas para niños que necesitan en momentos determinados más movimiento. Pues esto ocupa nada y lo puedo tener para el caso en el que el niño lo necesite, poder ir a buscarlo y utilizarlo, ¿no? Para saciar ese movimiento. Por ejemplo, Pop-its, ¿vale? Para niños que a lo mejor también necesitan regularse haciendo este movimiento. Un rincón especial con cojines donde me sienta a gusto, donde me pueda abstraer del resto de estímulos. También puedo proporcionarlo tanto en un aula como en un atrio como en casa. Objetos de apego. Hay niños que vienen con sus objetos de apego y muchas veces en las escuelas tendemos a retirarlos, ¿no? Yo en el atrio tengo una caja que tiene una casita, entonces los niños que vienen con su objeto, cuando están preparados, lo dejan en la caja, pero hay niños que están con el objeto todo el rato, ¿no? Porque lo necesitan. Entonces yo tengo que entender que lo necesitan, ¿vale? Y les tengo que dar esta posibilidad. Cosas como, por ejemplo, imanes con polvos de hierro, ¿no? Que a ellos les gusta también observar y mirar al detalle, ¿no? Cómo se mueven, pues también puede ser un elemento regulador y de vinculación, ¿no? Aquí voy a encontrar esto y me voy a sentir bien, ¿vale? Sacos de estos térmicos, pero no para calentar, sino porque tienen un peso. Entonces, muchas veces el sentir ese peso, pues a lo mejor sobre los hombros, también es un factor de regulación. Pues también puedo tener sacos de semillas para que ellos puedan utilizarlos. Y yo lo último que introduje fue arena cinética, ¿vale? Porque en esta escucha de las madres, ¿no? Que os decía antes, pues mi niño se regula mucho con la arena cinética. Pues arena cinética al atrio. Entonces, un tupper con arena que él pueda utilizar también para regularse. ¿Lo utiliza solamente el niño al que yo estoy escuchando para poner este recurso? No. Yo tengo este rincón, ¿vale? Entonces yo lo llamo un rincón de uso preferente, digamos, ¿no? Es como las líneas de caja, ¿no? De preferentes de embarazadas, ¿vale? O de personas de la tercera edad, pues sería un rincón de uso preferente, pero lo pueden usar todos los niños, ¿vale? Importante, vinculación a las personas. Muchos me decíais también, ¿no? ¿Cómo hago para que se vinculen con el resto de niños? Bueno, pues lo primero es el cambio de mirada, ¿no? Que es la historia de cuadradito. Entonces, para cuidar este vínculo con otros niños, no es él es diferente, es todos somos diferentes, ¿vale? Todos somos diferentes. Tú necesitas esto, tú necesitas esto otro, él necesita esto otro. Todos somos diferentes, ¿vale? Ese es el discurso. Todos estamos en el mismo barco. Por ejemplo, me hablabais también de sistemas de comunicación alternativos, ¿no?
Pues yo creo que en el momento en el que un niño necesita un sistema de comunicación, todos los implicados, todos los niños, todos los adultos, toda la comunidad educativa debería poder comunicarse con este niño y este niño debería poder comunicarse con ellos. Entonces, creo que es un trabajo de todos. Es verdad que entiendo la complejidad, pero creo que todos podríamos o deberíamos en ese caso aprender el mismo lenguaje, ¿no? Al final se trata todo el rato de intentar encontrar ese lenguaje común entre unos y otros, ¿no? Para que no solamente hagan el esfuerzo unos, sino que todos hagamos ese esfuerzo por encontrar ese lenguaje común o ese punto común para entendernos. Os vuelvo a abrir el chat para que me hagáis preguntas sobre toda esta parte de los niños. Ya lo tenéis abierto. ¿No hay preguntas? A ver. Vale, me preguntáis, recordad que las preguntas son para el chat, ¿vale? Los que levantáis la mano, escribidlas en el chat, porque no vamos a abrir los micros, ¿vale? Escribid vuestra pregunta en el chat. Me preguntáis que todo esto si tendría que ver con gamificación. Yo soy partidaria de no meter la competición tampoco en los niños y no meter la competición en las aulas. María Montessori también lo era, ¿no? Ese es el origen de cualquier guerra. Entonces, gamificación en cuanto a juego, sí. En el momento en el que haya recompensas, puntos, rankings, etcétera, no. No, porque podemos hacer también mucho daño, ¿vale? Entonces, hay más formas de no utilizar libros de texto, por ejemplo, aprendizaje cooperativo, por ejemplo, distintas, ¿no? Pues aprendizaje a través de las inteligencias múltiples, ¿no? Inteligencia musical, visual, ¿vale? Entonces, hay que buscarse estos otros recursos más bien. Vale, el taller que nombré antes es sobre conductas disruptivas. Lo tenéis en el canal de Catequesis del Buen Pastor España. Sí, si es aprender jugando, entonces sí, ¿vale? Pero eso, nunca puede haber una recompensa, ¿vale? No ponemos puntos, no damos positivos de ningún tipo, o sea, ni pegatinas, ni nada de esto. Aprender jugando, por supuesto, sí. Sí, Katia nos comenta que su hija es autista, tiene 19 años y cada vez limita más lo que come. ¿Debe quedarse en su zona de confort en ese sentido? Bueno, pues yo en ese sentido no soy médico, ¿vale? Pero te diría que escuches a otras personas autistas que sí que hablan de esto y os lo voy a enviar, ¿vale? Están incluidas, así que muy atenta al documento que voy a enviar, que yo creo que puedes encontrar ahí la respuesta. Observar implica conocer. Cuando observamos al niño, ¿supone conocer sus características, etapa evolutiva, etcétera? Sí, por supuesto, ¿no? Esto forma parte también de nuestra formación. Tenemos que conocer al niño que tenemos delante en todos los ámbitos. Vale, nos pregunta Marta que en el atrio, si ya conozco un niño que necesita, por ejemplo, cojines, los tengo ahí o los coloco cuando sea necesario. Otros niños podrán jugar con ellos. Eso es, o sea, los coloco siempre. Los tengo siempre en una estantería, en un rinconcito o en una cesta, donde sea, ¿no? Y es un rincón especial de vinculación y otros niños van a poder utilizarlos, sí. ¿Vale? O sea, no hay ningún problema. Mientras los utilicen de la manera correcta, ¿no? Yo muestro cómo se utiliza ese cojín a todos los niños, pues muestro que se pone en los hombros, por ejemplo, si es ese caso, ¿vale? No, gracias a vosotros.
Vale, nos pregunta Leticia que si no podemos llegar a confundir todo esto con que los niños vivan haciendo lo que quieran o hacer lo que quieran en cada momento. María Montessori dice que los niños no hacen lo que quieren, aman lo que hacen, ¿vale? Entonces os responderé esta pregunta más detenidamente porque tiene mucha amiga. ¿Y a qué llamamos atrio? Pues es el ambiente preparado que utilizamos en las catequesis del Buen Pastor, ¿vale? Vale, os cierro el chat, ¿vale? Última pregunta. Entiendo lo de educar para el hoy, pero si tiene que ser parte de un ambiente laboral en un futuro, de una manera de vestir, como por ejemplo camisa, ¿cómo lo hago para que no lo sufra de repente de adulto? Pues precisamente educando para el hoy. En concreto, esto que me cuentas de la camisa, uno de mis hijos es así y cada vez va tolerando más cosas. Entonces, como os decía, es un espectro que fluctúa, es permeable, ¿vale? Entonces, lo que necesita este niño hoy es no llevar camisa. Quizá en un futuro, cuando lo necesite, ya no notará que lleva una camisa, ¿vale? O a lo mejor en días en los que esté hiperreactivo, pues sí que lo nota, pero será capaz de hacer ese esfuerzo, ¿vale? Pero, ¿qué necesita este niño hoy? Por eso es muy importante centrarnos en el hoy, porque metiéndole a un niño una camisa hoy no estoy consiguiendo nada para el adulto del futuro, ¿vale? De esto también tenéis más en el seminario de conductas. Vale. Pues vamos acabando, ¿vale? En resumen, qué aburrido sería si en el campo solamente hubiera flores todas exactamente iguales, ¿no? Y no pudiéramos hacer un ramo de flores diverso, ¿no? Bonito, colorido, con un montón de flores de un montón de tipos, ¿no? Creo que en el libro de Cuadradito hay una página blanca, como decía María Montessori, una página blanca que no se ha escrito, en la que los redonditos se darían cuenta de que todos no son redonditos. Hay un redondito, hay un triangulito, hay una estrella, hay un octógono. Y entonces entenderían que el problema no está en la puerta. Cogerían la sierra y lo que harían sería cambiar por completo el ambiente social en el que viven y construir uno nuevo en el que todos cuenten, todos exactamente igual, ¿no? Teniendo en cuenta las necesidades unos de otros. Esto es lo que nos dice también María Montessori. Dice que la actuación práctica de la educación debería comenzar por la construcción de un ambiente que cuide al niño de los obstáculos duros y peligrosos que podría proponerle el mundo del adulto. El mundo del adulto, como nos diría también Sofía Cavalletti, está lleno de estructuras, lleno de prejuicios hacia el niño, diría también María Montessori, ¿no? Entonces, un mundo que cuide al niño de todos estos obstáculos que en el fondo les está poniendo el mundo adulto, que si no se los pusiera, no existirían. ¿Cómo tiene que ser este ambiente? El albergue de las tempestades, el oasis en el desierto, el lugar espiritual y de paz por excelencia, donde se pueda actuar el mandamiento servirás a Dios con alegría. Este lugar debería ser creado en el mundo para asegurar la sana expansión del niño. Y este lugar podemos crearlo seguro en nuestra casa, en nuestra escuela, en la iglesia y ojalá algún día en el mundo entero. Muchas gracias a todos por estar al otro lado esta tarde, por escucharme y por querer ser parte de este cambio en el mundo. Os voy a abrir ahora sí los micrófonos por si queréis comentar algo de viva voz. Dadme un segundo. Ya podéis activar los micros. No sé quién está interviniendo, pero no escucho. Margaret. Muchas gracias, muy interesante como siempre. Gracias a vosotros.
María Luisa Chamorro también estaba levantando la mano, dinos. Y muchas gracias, me ha gustado mucho la mirada que nos has dado con respecto a esto, las dudas que has aclarado, he percibido como mucho enfoque de, no sé si de disciplina positiva, aparte de Montessori, de la mirada muy actualizada de la neurodivergencia y te doy las gracias. Y también saber, bueno, que el otro me lo perdí, no me enteré de que estaba, lo miraré. Y bueno, saber un poco de ti o poder seguirte me vendría genial. Si no, con toda la bibliografía que nos pasa, pues me vendrá muy bien. Muchísimas gracias. Sí, pues mirad, me podéis seguir con S de mamá en Instagram, ¿vale? Y ahora os voy a poner también mi email por el chat, porque muchas veces me podéis escribir y yo os contesto encantada, ¿vale? A ver. ¿Vale? Os pongo el mail por el chat y os lo mandaré también si queréis. Mil gracias, muy interesante todo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Milagros. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Yo también, perdón. No, yo también quería agradecerte. A mí me ha ayudado mucho. No conocía el cuento de Cuadrado y me ha ayudado mucho porque a veces es verdad que es como tendemos a tendemos a etiquetar a los niños y hacer de ellos como aislarlos, ¿no? Y al final me has dado una visión como muy alentadora, que es un poco la línea en la que trabajaba Jesús y evangelizaba Jesús, ¿no? Todos somos diferentes, o sea, los apóstoles no eran ninguno iguales y eran muy diferentes y al final es como, no, es que hay que aprender a los niños a que vean un enriquecimiento, esa diversidad tan distinta entre todos. Entonces, a mí me ha aliviado porque parece que cuando tienes en un aula o en la catequesis, ¿no? Un niño con, yo qué sé, con autismo o lo que sea, ¿no? Con hiperactividad, y parece que te asusta y al final es, no, vamos a intentar integrarlo todo, ¿no? Me ha encantado la visión esta de la diversidad de las flores. Es verdad que si todo el campo fuera de flores blancas sería un rollo y Dios es que lo primero que ha creado es todo tan distinto, ¿no? Entonces, te doy las gracias porque me ha supuesto un alivio y un aliciente para educar así. Primero para mí misma y segundo con los niños, ¿no? Yo que llevo en el colegio desde 3 años hasta sexto, pues me ha aliviado mucho. Así que gracias. Gracias a ti de verdad por acogerlo, que sé que no es fácil. Gracias. Margaret, tienes levantada la mano. Bueno, simplemente para agradecer y decir muchas gracias por enseñarnos tantas cosas para poder compartir esto con los niños en el atrio y nos sirve, a mí en forma personal me sirve un montón. Muchísimas gracias de verdad. Que Dios te bendiga siempre con tanta sabiduría. Muchas gracias a ti, de verdad, gracias.